Bueno, bienvenidos a todos. Lilian, bienvenida a otro episodio de Construyendo Patrimonio. Después de aproximadamente 2 o 3 meses volvemos a grabar. Varias gente nos estaba preguntando que cuándo sacamos otro episodio. Aquí está, tengo el placer de invitar a Lilian Jaffe. Después de leer su libro, quedé de verdad que fascinado y le escribí a una amiga mía para que me diera su contacto, me diera tu contacto para poder hablar contigo. Mariposa Azul Cobalto se llama el libro. Lilian tiene un PhD, un PhD en estudios. Corrígeme si estoy equivocado. Listo. Te corregiré, pero Lilian más tiene bien. un PhD en estudios internacionales y hasta hace poco fue profesora y directora del departamento en la Universidad de Miami por muchos años. Lilian, aparte de eso, obviamente tiene una vida fascinante y, como dije anteriormente, escribió un libro maravilloso. Lilian, como empiezo con la mayoría de gente, el propósito de este espacio es invitar a gente interesante como tú que nos cuente su historia de vida, lo que ha hecho en la vida y que por medio de tus experiencias inspiremos a los demás. Entonces, primero que todo, bienvenida. Bueno, Sami, qué rico estar acá en este espacio con ustedes. Gracias por esta oportunidad y por este momento tan rico para conversar. Bueno, sí, más o menos lo que has contado brevemente es una historia de vida casi siempre académica. Digamos que ese ha sido uno de los parámetros fuertes de mi vida, la academia. Yo nací en Cali, soy colombiana como tú. Y me eduqué en Cali principalmente, tuve la suerte de ir a un liceo francés que para mí me amplió mucho el espectro cultural desde muy pequeña. Me encantó la literatura desde niña y pienso que eso tiene que ver con eso. Pues estudié en la universidad, administración de empresas, y ahí mismo me quedé enseñando. Después de que terminé la carrera, siempre era monitora, tutora, me encantaba enseñar, le explicaba a mis hermanitos en la casa. Siempre la docencia me acompañaba. Tú eras, o sea, creciste con cuántos hermanos, perdón, Tengo dos hermanos menores, menores. yo soy la mayor, sí, tengo mi hermana Alice. eh, Te interrumpo un momentico, ese amor a temprana edad por la lectura, la literatura, ¿que lo viste en tus padres yo pienso que sí, Sammy, mi papá es muy lector, ya? siempre, y mi mamá tal vez no tan lectora, pero una gran facilitadora de las pasiones de los otros, esa es una gran generosidad. Entonces mi mamá, por ejemplo, se compraba todo el círculo de lectores, se llamaba el círculo de lectores cuando yo era pequeña. Y siempre que yo llegaba a la casa tenía acceso a muchísimos libros y descubrí la lectura como una gran compañera. Paralelamente iba escribiendo siempre en mis pinitos. Digamos, la lectura era una compañera en alegrías, en tristezas, en celebración. Siempre escribía Ya. desde muy temprana edad. Sin embargo, paradójicamente, cuando llegó el momento de escoger la carrera universitaria, pues no, cómo voy a estudiar literatura, cómo voy a estudiar filosofía, esas cosas no. Era muy buena alumna. Entonces, en el colegio había bachillerato científico o literario y me fui por el científico. Estudié administración de empresas, después hice el máster en economía y el doctorado, como dices, en estudios internacionales. Siempre la economía me apasionó, me encanta esa ciencia, a pesar de ser tan abstracta y digamos tan distintas de las letras, pero me gustó. Hice una carrera que me llenó mucho, primero en Colombia, después tuvimos que salir de Colombia y después conversamos un poquito más sobre eso. Vine a la Universidad de Miami. Hice el doctorado en estudios internacionales mientras criaba a los niños y me quedé trabajando otra vez allá. Las universidades como que cuando empiezo a estudiar me quedo y entonces hice docencia allá y también fui directora de Graduate Studies en el programa de negocios internacionales, de estudios internacionales. Previo a todo eso y previo a mudarte aquí a Miami, cuéntame un poco, o sea, estudiaste en la ICES y luego ejerciste como profesora en la ICES. Sí, Te casas, tienes 3 hijos en Cali. Cuéntame un poco, o sea, y luego obviamente lo que pasó después, que fue de pronto un shift en tu vida que me vas a contar, que estuviste secuestrada en Cali sí, en los años 90. Antes de la entrevista hablábamos hace 25 años ya, que es una locura. sí, Háblame un poco de ese tiempo en Cali y de pronto esos cambios en tu vida previo a la venida a Estados Unidos. correcto. En Cali vivíamos muy felices, todos, de verdad. Colombia es un país maravilloso, de una gente maravillosa. Ha tenido voy a decir, mala suerte de enfrentar
muchos problemas socioeconómicos sucesivos y permanentes y constantes que no se han podido mejorar. Desafortunadamente, por eso el país no ha podido salir adelante, pero es un país de gente maravillosa. Nos tomaría toda la entrevista tratar de pensar por qué no ha salido de ese círculo de pobreza y de problemática social y política y económica. Pero digamos que vivíamos unas vidas muy felices en esa Colombia. Como te digo, me estaba desempeñando en la universidad. Me casé antes de terminar la carrera, estudié casada. La universidad ICESI era maravillosa, pequeña al comienzo, después se creció, ahora es un gigante en Cali, en Colombia y en el mundo casi, pero en ese momento estábamos dando nuestros pinitos todos. Y fue precisamente tras graduarme en ICESI cuando comencé mi carrera allá. Primero fui docente y después también fui directora del programa de Economía y Negocios Internacionales cuando empezaba. Fue precisamente dirigiéndome a, esa, a ese trabajo un miércoles a las 9:30 de la mañana, cuando mi vida, digamos que tomó otro rumbo, cuando fue interceptada y secuestrada durante 4 meses por la guerrilla. 1999, correcto. 1999, sí, febrero. Durante ese tiempo, y como te digo, no, el propósito no es enfocarse de pronto en lo que pasó en el secuestro y nada de eso, sino en las redes, lo positivo que ha salido de ello, que es parte de este libro, ¿verdad? Parte de la inspiración de Correcto, Mariposa Azul Cobalto. correcto. Tengo entendido que parte de lo que te hizo sobrevivir, entre comillas, durante el secuestro fue escribir bastante, ¿correcto? Sí, sí, Sami, mira, eso sí, me encanta que digas que toda la entrevista no vamos a hablar del secuestro, aunque no tengo ningún problema porque ya han pasado 25 años súper terapéuticos, pero creo que es más importante enfocarse en el después. Es una experiencia bien fuerte en la vida de una persona, una experiencia que te arranca de la vida como la conoces. Siempre lo describo así porque para mí es lo mejor y te pone como en un limbo entre el pasado que ya no sabes si va a volver, tu pasado como lo conocías, y el futuro que no sabes si lo vas a tener. Entonces, es una experiencia que te obliga a vivir el presente. Creo que eso es muy importante porque ahí se desarrolla el resilience, esa cualidad que creo que me ha ayudado en la vida a levantarme una y otra vez, porque no ha sido esa la única vez que me he caído. Nuestras vidas son llenas de cosas, pero creo que la resiliencia aparece cuando uno dice, bueno, estoy aquí, no sé si volveré a ver lo que dejé atrás, es durísimo hacer esa reflexión, no sé qué me trae el futuro, pero en este momento estoy acá. Entonces, digamos que una de las terapias que me ayudaba mucho durante el cautiverio era escribir todos los días y leer, porque también tenía acceso a libros, leí, repasé la literatura latinoamericana, lo que cayera en mis manos lo leí y también escribía. Hay mucha angustia en esos momentos, hay mucho miedo, hay mucha zozobra porque no sabes qué va a pasar, pero la escritura para mí era muy paliativa, era muy terapéutica, entonces llevaba un diario todos los días, muchas veces en el día. A veces el diario era simplemente oración, Dios mío, por favor. A veces era hoy pasó esto y aquello. Cuando terminó el cautiverio y iba a regresar, ese cuaderno se quedó arriba, no pude traerlo. Pero cuando llegué otra vez a la vida, digamos, post secuestro, inmediatamente me senté y escribí todas esas memorias como yo las recordaba. No casi nunca nombres de personas ni de lugares, primero porque no lo sabes, pero sobre todo la vivencia interior. Y ese diario se quedó ahí 20, 25 años, durante los cuales después de eso siempre escribía cositas en mi vida. Mientras hice el doctorado escribía cositas, siempre la literatura, como te dije antes, me acompañaba. Pero fast forward 25 años, llegó la pandemia y se hizo otra vez un espacio, casualmente yo hago así los espacios, un espacio de silencio en la vida de todos. La universidad se paralizó, la gente, las calles, no había nada más para hacer. Y entonces dije, tal vez es el momento de escribir el libro. No quería escribir un libro sobre un día a mí me secuestraron porque desafortunadamente en Colombia hay miles de esos libros, tristemente, pero sí quería contar esa historia porque estaba aquí, estaba acá y estaba acá y tenía que salir. Entonces me senté y surgió Mariposa Azul Cobalto. En un comienzo
No tenía título, obviamente, pero después el título llegó. El título me escogió. De repente un día supe que así se iba a llamar. eh, y se llama así, vale la pena, antes de que me lo preguntes, contarte que cuando yo estaba en el Cambuche, allá arriba en la montaña, y muchas veces pedía como un acto de fe, de decía, Dios mío, muéstrame que estás acá. Es que es muy duro un secuestro, Sammy, es terrible, es muy duro. En el caso mío en particular, digamos, yo no recibí maltratos físicos ni eso, por eso es terrible porque no sabes si vas a sobrevivir. A ti te dijeran, mire, nos va a acompañar unos meses y cuando regrese va a retomar su vida, uno dice, bueno, qué miedo, pero hay garantías, pero no sabes si vas a volver. Entonces todos los días temes por tu vida. Entonces yo decía, Dios mío, dime que estás acá. Y yo, cuando cuento esta historia, siempre sé que los escépticos van a decir, estaban las montañas colombianas que están llenas de mariposas, y eso es verdad, pero para mí no era coincidencia que muchísimas veces esa plegaria fuera respondida con la presencia de una mariposa afuera del cambuche. Las mariposas en la selva colombiana son preciosas, es un azul brillante, y por eso el libro se llama Mariposa Azul Cobalto. Yo creo que, si no estoy mal, corrígeme si estoy equivocado, una parte del libro mencionas eso, ¿verdad? Sí, Mencionas eso exactamente y yo me ericé. sí. Yo me ericé Es, impresionante, la es verdad. bastante, ya después, cuando el libro estuvo escrito, entonces vino la idea de que la mariposa fuera un poquitito esa personaje que acompañaba a los enamorados y que aparecía y desaparecía. Y no voy a hacer spoiler alert porque tenemos que pensar muy bien que hay cosas que no vamos a decir, pero la mariposa se vuelve algo un poquito más importante porque acompaña a los personajes en diferentes oportunidades. No, un comentario que dice que a lo que mencionas ahorita, y yo no sé dónde te escuché decirlo, pero sé que alguien te dijo o alguien, o lo leíste en algún lado, pero que te dijo, no te preocupes tanto por el drama, sino por los personajes. Sí, Que eso es lo que, o sea, reitero, no voy a decir mucho del libro, pero uno se engancha con todos los personajes. Te identificas con este de esta manera, con el otro de tal manera, y haces una excelente labor con cada personaje. pues muchas gracias porque esta es mi primera obra y escribir un libro es muy difícil, muy, muy difícil. No pensé eso cuando empecé. Realmente es un rompecabezas que se va armando. Sí. Yo soy muy perfeccionista y uno no puede dejar ningún cabito suelto. Obviamente no soy escritora profesional, pero me encantó. Pero es cierto, uno para escribir lee mucho a escritores famosos que enseñan cómo o explican cómo ha sido su experiencia. Y esta escritora, Anne Lamott, en su libro, Bird by Bird, una de las frases que a mí más me impactó fue esa: no te preocupes tanto por la historia, que si los personajes son sólidos, ellos te la irán susurrando. Y ahorita antes que llegaras me puse a releer, que es algo que trato de no hacer porque estoy escribiendo mi segundo libro, Ya. y de verdad esto se tiene la capacidad de paralizarte porque me encantó cómo quedó y uno se pregunta, ¿seré capaz de hacer algo que me guste tanto? Pero al leerlo, realmente, Sammy, alguien se mete adentro tuyo y te empieza a susurrar la historia, porque cuando comienzas no sabes, aquí había un secuestro, sí, pero como te dije, no quería que fuera sobre mi secuestro, tú ya leíste el libro, sabes que no es sobre mi secuestro, pero eso está obviamente de base, pero después había que crear una historia. Esa es la parte más Sí, difícil. sí, no, y no es, voy a repetir un poco lo que dijiste, porque no es, de pronto no es una historia lineal en el hecho que, o sea, yo les comentaba a tu yerno, Alfred, que de pronto el primero par de capítulos me decía, iba contando ciertas historias y luego se van engranando todo, iban Sí, como armando rompecabezas, como sí, dijiste tú, y a mí me encanta eso, la verdad. Ahorita podemos hablar más del libro, pero yendo un poco más previo a eso, previo a tu transición, te mudas a Estados Unidos, entiendo que sola con tus tres hijos. sí. Cuéntame un poco de eso, Lina, porque obviamente a nivel personal, reitero, de pronto muy pocas personas y hasta muy pocas personas que vean esto han estado en una posición de un secuestro, entonces mentalmente, sé que emocionalmente puede haber sido complicado y aparte te mudas a un país nuevo. Cuéntame un poco sobre eso a nivel personal, ¿cómo fue? Sí, sale uno tan, digamos, removido en sus cimientos
después del secuestro, ¿qué pasó? No necesariamente era una opción que me iba a salir del país porque yo tenía una vida muy, como te dije, rica en Colombia en muchos aspectos. Rica quiero decir, por ejemplo, en la riqueza en el plano académico, tenía mi trabajo en la universidad, era una vida muy organizada. Pero a la semana de que terminó el suceso mío, el secuestro mío, pasó algo en Colombia que fue muy grave y fue el secuestro de la María Ya. en Cali, de la iglesia de la María, donde la guerrilla se llevó 180 personas en unos buses a unos campamentos y bueno, pasaron unas cosas terribles después de eso. Cuando eso pasa, a los 8 días de yo estar libre, yo dije, no puedo vivir aquí más. Desgraciadamente no puedo porque era más fuerte que yo. El terror que yo sentí ese día de que a mis hijos les pasara algo así era imposible. Entonces se tomó la decisión familiar de venirme para acá con los niños y sí es un comienzo difícil, pero ese no lo he vivido solo yo, también tú, todos los que somos inmigrantes. Sí es duro con los niños y que uno está muy vulnerable después de lo que pasó, de acuerdo. Pero te confieso una cosa, Sami, los efectos del secuestro, que no son pocos, no los sentí tanto en ese momento. Ya. Era tanto lo que había que hacer y criar y moverse y crecer y eso que digamos que pasaron 10 15 años. Yo no pensaba en eso todo el tiempo, ni he tenido pesadillas, esas cosas no. Adelantando en el tiempo, el efecto del secuestro se siente más es cuando empiezas a darte cuenta de tu vulnerabilidad, como una de ellas cuando se le mueren los padres y ahí es preso esa cosa que es vivir pensando que las cosas malas van a pasar. Eso digamos que es la cosa más grave. Entonces, retomando tu pregunta, porque sé que quieres más o menos llevar un orden, llego a los Estados Unidos, es difícil con los niños, es difícil la vida del inmigrante para todos. Acostumbrarse al sistema americano es muy difícil. Ahora lo adoro, pero en ese momento pero se sobrevive, se lleva, los muchachos van creciendo, uno va creciendo, al punto que cuando mis hijos ya fueron grandes y se empezaron a ir de la casa, un día dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Enseñé en un colegio un tiempo, enseñé un AP Economics, nunca he podido estar sin trabajar, nunca. Entonces me vinculé con un colegio en las clases de AP, fue maravilloso, nunca había enseñado en colegio, eso me encantó, pero quería algo más. Cuando los niños se van de la casa para la universidad, es el momento de volver yo a la universidad. Entonces tuve la suerte de poder entrar a la Universidad de Miami. Hice el doctorado en eh, International Studies y me especialicé en un área que me encanta, que es economía internacional. Y de ahí me quedé allá y pasaron otros 10 años. El doctorado lo terminé en el 2012 y digamos que solo hasta el 2020 me senté a escribir en la casa. Entonces sí, han sido como varias vidas en una, ¿verdad? ¿Dejaste de enseñar ya hace rato? En el 2020 con el COVID, Ya. ¿qué pasó con la pandemia? Había dos opciones para enseñar. Lo intenté, una era por Zoom, entonces muchas cámaras apagadas. Las clases mías son muy interactivas. Tengo un estilo en el que me encanta que los estudiantes participen, así sean universitarios, no me importa decirte que he tenido salones de 80, ojalá algún alumno mío mire y me aprendo los nombres de todos. ¿Por Chévere. qué? Para preguntarte, Sammy, ¿qué opinas? Y así es muy participativo. Entonces con el Zoom era terrible, terrible, te apagan la cámara, se ponen la capucha, esto no está. Y en persona con la máscara, que después se pudo con la mascarilla, era muy difícil, no sentía esa posibilidad, pusieron un vidrio un tiempo también, no me sentía a gusto dictando las clases así. Entonces me tomé un sabático, empecé el libro y ya no quise volver, ya lo que quiero es ser escritora. El segundo, yo te voy haciendo preguntas como te dije antes de empezar, se me Sí, ocurren. Tengo varias sí, cosas que te quiero disparan, preguntar disparan, sí, no de importa. la trayectoria tuya, pero ¿el segundo libro tiene algo que ver con el primero o No, completamente diferente? es completamente diferente, Ya. sí. No me gustan las segundas partes, te explico por qué. Yo misma no sabría cómo empezar el segundo libro y qué tanto le tengo que contar al lector sobre el primero, porque a veces los lectores no se leen el primero antes de leer el segundo, no es obligatorio. ¿Cómo hago para no ser repetitiva? Muy difíciles las continuaciones. Admiro mucho a los que pueden hacerlo, pero
preferí abordar un tema diferente. También es una familia, eso sí te adelanto, me gustan mucho las sagas familiares, la novela histórica, pero tiene que ver con, ya se ubica un poco más de Miami también. Aparte diría lo positivo de estar en presencia durante el secuestro, porque hoy en día creo que uno aspira a estar como presente. Por ejemplo, yo estoy aquí presente contigo. Por eso me gusta hacer esto, porque yo estoy presente y tengo Sí, miles problemas o lo sí, que quieras pero llamar, pero estás estoy ahí. aquí. ¿Qué otra cosa positiva dirías tú que te llevas del secuestro? Muy importante es la capacidad de ver en la vida las cosas positivas en todas partes. O sea, tú estás en un cambuche espantoso, estás desarraigado, como te dije antes, de tu realidad, de tu familia, conoces el dolor de tus padres, de tus hijos, de tu pareja, de tus amigos, tienes miedo, estás en un momento terrible y sin embargo, de repente te entregan un banano o una ponimalta o ves una flor o un amanecer, o hay un galón de aceite y tú lo cortas la tapa y ahí pones una flor. Aprendes a apreciar que la vida es una sumatoria de pequeñitas cosas. En ese momento te construyes la realidad y te agarras de cositas. No es que no lloras, no es que no estás triste, pero aprendes a encontrar una flor en un pantano. Hay una frase que en el libro la pusiste que me gustó mucho y le tomé una foto. Y es, si te hieren las piedras del camino, sonríe porque Porque caminas. camina, sí. Me gustó bastante eso. Sí, a mí también me gustó mucho. Y eso lo vi, eso está en Barcelona, en una de las escenas, y ella le compra a la amiga eso. Y eso lo vi de verdad en Barcelona, en un viaje hace, no me acuerdo cuántos, a mí, pero de esas cosas que escribí. Como te dije, 20 años siempre escribía. Entonces yo llegué al hotel, ese día estaba paseando por la calle, vi un vendedor callejero con esos afiches y eso me llamó muchísimo la atención. Si te hieren las piedras del camino, sonríe porque caminas. Eso es eh, un resumen de lo que una experiencia de esas o cualquier experiencia mala de la vida te deja. Mencionaste ahorita Barcelona. ¿Viviste en Barcelona un tiempo? No, Ah, solo nunca. de paseo. Sí, Ya, ya, ya. de paseo, pero pasan cosas en Barcelona y curiosamente el segundo libro también Ya. hay partes en Barcelona. No sé por qué hay, digamos, una atracción por esa ciudad. Marcel, tu hija, te admira mucho, así como supongo de tus dos otros hijos también, y tu yerno, porque tu yerno me habla maravillas de ti. Qué No por ser lindos, lambón, pero me habla qué maravillas de lindos. ti. Admira mucho lo que dijiste anteriormente, tu resiliencia, tu disciplina y tu perseverancia. Habla un poco de esa, o de pronto de tu disciplina en sí. O sea, la disciplina la has construido al pasar de los años, siempre has sido disciplinada. Yo pienso que eso hay un poquitito, un componente genético. Yo Ujú. creo que recibí eso de mi abuelo paterno, digamos que era una persona muy, muy metódica y disciplinada, mi papá también. Em, ¿En qué se ha reflejado? Pienso que desde siempre lo era muy estudiosa y siempre estaba, digamos, con mis rutinas para estudiar, mis rutinas para ejercicio. Sí, soy una persona muy disciplinada. Cuando me propongo algo, lo quiero conseguir. Y digamos que eso puede ser que también me ha ayudado en las diferentes etapas de mi vida a salir adelante cuando he enfrentado desafíos, llámese secuestros, llámese fracasos, llámese mudanzas, divorcios, lo que sea. Eso me ha ayudado a levantarme otra vez la disciplina y el deseo de vivir. Creo que también esto es algo importante. Cuando estás tan cerquita de perder la vida, porque estás, tal vez aprecias más pues la vida como es con sus altos y bajos. ¿Dirías que tu pasión es escribir? O sea, es tu pasión en la vida. Es una de las pasiones. Tengo varias. Durante mucho tiempo el trote fue una pasión. Me encantaba trotar, ya no lo hago. Me molesta la rodilla, pero es algo apasionante para mí. Escribir es apasionante para mí, estar con la gente, son muchas cosas, pero sí, digamos que en este momento es uno de los hilos conductores de mi vida escribir. Bueno, también lo veo así por afuera, que has impactado muchas vidas al ser docente, profesora por muchísimos años. Sí, enseñar es Eh, otra gran pasión. sí. ¿Y qué hay después de este segundo libro que vas a escribir, Lilian? ¿Te ves nuevamente enseñando, Pues escribiendo más? este segundo libro está apenas Te vas a tomar tu tiempo.
Sí, pero no, llevo como un año en research y eso. Ya empecé a escribir un poquito. Ha sido bastante desafiante sentarse otra vez frente a la pluma. Tienes a Mariposa Azul Cobalto mirándote como un hijo mayor, diciéndote, bueno, a este lo vas a querer más que a mí. ¿Será que sí lo vas a hacer? ¿Será que no vas a poder? Son tantas cosas, porque esto es un hijo más. Y de verdad que un poquito desligarse de Mariposa para enfrentarse al segundo es algo que lo he ido haciendo gradualmente y en eso estoy. Quisiera escribir el segundo libro. Y lo de la universidad que me pregunta, fíjate que últimamente estoy sintiendo una cierta nostalgia. Cuando me fui, yo dije, no vuelvo acá nunca más, ya terminé, no vuelvo a hacer un PowerPoint, no vuelvo. Pero mentiras, la docencia es un bicho que te pica, se queda ahí latente unos años, puede ser que un tiempo más no enseñe, pero si encuentro algunas cosas para hacer aquí cerca, es que el problema es que las universidades son tan Sí, lejos, pero sí, podría volver a enseñar, como un legado también que uno quiere dejar y trascender, chévere, sí. sí, trascender, chévere impactar la vida de muchísimos. Tú no sabes cuando me los encuentro, Sam, Sí. cuando me los encuentro en restaurantes, por la calle, en restaurantes a veces son mi mesero. No puede ser, doctor Jaff, usted la tuve hace 5, 10, 15, 20 años. Yo digo, Dios mío, qué vieja estoy, pero qué felicidad de encontrar a estas personas Chévere. que pasaste por su vida y algo hiciste positivo. Porque si te recuerdan, la mayoría de las veces es porque o hiciste algo muy malo que no creo, o hiciste algo positivo y No, dejaste sí. una huella en ellos. Hay cosas tan de pronto pequeñas como esa frase que te leí ahorita de las piedras, que en su momento la leí y no sé en qué momento estaba yo, pero dije, no joda, me estoy quejando, no Sí, joda, me sí, estoy queando por cualquier bobada mientras sí, tanto. O sea, ¿sí me entiendes? pero Te pone en camino. perspectiva las Sí, cosas. sí. Eso es también un resultado de una experiencia como un secuestro. Todo se pone en perspectiva. No te digo que uno no vuelve a caer en las andadas, como por ejemplo cuando salí, yo dije no me vuelvo a mortificar por ninguna pequeñez, ahora ya entiendo que realmente las cosas importantes, mentiras, vuelves a caer en las andadas de preocuparte por tonterías, pero sí te enseña eso a ponerlo todo en perspectiva. Muchas veces me paro y digo, bueno, pero por Dios. ¿Esto qué tamaño es comparado con las cosas que hay en el mundo pasando? ¿Qué, qué consejos le das a jóvenes hoy en día? Obviamente has sido docente por muchos profesores, por muchos años, pero ¿qué consejos les das a jóvenes ahorita en el colegio, en la universidad, de vida, o si quieren ser escritores, filósofos, qué consejo en general les das? Sí, lo que quieran ser es, el mayor consejo y es lo que le doy siempre a mis hijos, sigan sus sueños, follow your dreams. Puede sonar como a cliché, como algo preconcebido, pero ese sería, y ya a la edad en que estoy, el mayor consejo que le puedo dar a alguien es sigue los sueños. ¿Qué quiere decir eso? No te desanimes, camina el camino. Explora más de un camino en lo posible. Los muchachos, me doy cuenta, los jóvenes que uno se gradúa del bachillerato para ya rápidamente entrar a las exigencias de una carrera. Ojalá explorar un poquito antes quién es uno, qué es uno. Y mira, son carreras completamente diferentes las que yo he logrado hacer en la vida. Dos cosas tan distintas como economía y negocios internacionales versus literatura, pero es porque siempre me he permitido explorar y buscar más allá de lo convencional. La segunda recomendación sería sí ser muy disciplinado y persistente una vez que uno decide que quiere hacer algo, no quedarse o en la dificultad o es que esto está muy complicado, no. Ser persistente, ser diligente y hacer las cosas. Y lo tercero, lo que le digo a mis hijos siempre, si te caes, te levantas, te limpias las rodillas, te limpias los mocos y sigues caminando porque te vas a caer más de una vez. Una pregunta así de la segunda, o sea, ¿siempre tuviste cuando escribiste o repetiste en sí lo que habías escrito durante el secuestro, después del secuestro que te pusiste? O sea, pero siempre tuviste, voy a escribir un libro, siempre pensaste en escribirlo. Sí, siempre O sea, quería siempre escribir pensaste un en libro. escribirlo. Sí, cuando entiendo tu pregunta, cuando vine y guardé de nuevo, siempre las personas me decían, escribe todo lo que te acuerdes. Sí, adentro mío siempre quería escribir un libro. No necesariamente era de eso, pero uno va guardando y guardando. Y como ya leíste el libro, ves que el libro es mucho más que un secuestro. Entonces hay cosas psicológicas, hay personajes, hay historias de vida, hay café, hay hermanas con
eran todo cosas que iban pasando en la vida e iba tomando noticas y escribiendo. ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito en la vida? Muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, muchísimo trabajo y un poco de suerte. Pero realmente 80-20. Creo que el que se lo propone puede tener éxito. Sí hay un poco de factor suerte, estar en el momento que es, conocer a la persona que es, entrar en el momento adecuado en algo, eso indudablemente. Pero para la gente joven, todas estas personas que van a hacer mundo ahora, es mucho trabajo y tenacidad y persistencia y creer en uno mismo también eso es algo muy importante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mira que yo hace poco, es más, una de las razones por las que dejé 2 o 3 meses sin grabar es porque volví a emprender. O sea, creé empresa nueva hace 2 o 3 meses. Y no quiero hacer esta conversación de mí, pero te comparto. Sí, Pero tenía muchas dudas, porque obviamente no es lo mismo emprender solo, soltero, lo que sea, con una familia claro. encima. Ah, Y muchas dudas en mí también, pero comparto lo que hice en cuanto a la perseverancia, disciplina, etcétera, y hay que estar ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Afortunadamente, 2 o 3 meses después puedo decir que las cosas van en el camino correcto y bien, pero aplicando eso. Y sí, aplicando, ¿sabes qué, Lilian? O sea, todo, me preguntabas antes, ¿y cuál es el propósito de esto? Yo aprendo muchísimo aquí. O sea, yo aprendo, hablo contigo y me cojo 2 o 3 cosas que aprendí de ti, sí, hablé con otra persona igual. O sea, esto para mí es una educación gratis. sí, así es una Eh, academia de la vida. exactamente. Y aparte que lo disfruto bastante. Yo creo que una de las cosas, bueno, déjame darte la última y te comparto otros pensamientos. Una que hago mucho y me gusta siempre saber la opinión de los demás. ¿Los líderes se hacen o nacen? Mm. Muy buena pregunta. Yo pienso que las dos cosas es indiscutible que hay características genéticas en las personas. En eso creo muchísimo, en que venimos con nuestra carga genética, pero también el entorno y las circunstancias que vivimos y las cualidades que desarrollamos infieren en que seamos líderes o no. Pero sí creo que desde pequeñitos en el colegio son unos niños que tienen una capacidad de liderazgo más que otras, porque nacen así. Pero sin embargo, 20 o 30 años después puedes llevarte la sorpresa de que algunos que nunca pensaste lo desarrollaron y viceversa. Sí. Entonces, sí creo que como en todo en la vida hay un componente genético, pero las circunstancias y lo que hagamos con lo que tenemos también impacta mucho. En el liderazgo es uno de los puntos en los que más pensaría que el trabajo individual ayuda a desarrollarlo. Yo creo que ahorita que también te pregunté lo del éxito, yo pienso mucho en eso, ¿verdad? El éxito en la vida, pues qué tan exitoso eres en negocios, hay muchísimos factores, ¿verdad? Que uno puede traer a colación. Yo creo que uno de ellos, y saliendo, poniendo pues tu vida en perspectiva, como te comenté, hablé con tu hija y hablé con tu yerno y, o sea, el que tengas hijos que hablen de ti con esa admiración te debe llenar de orgullo y para mí esa es una de las también claves de éxito, que tengas hijos y familia, ¿verdad? Que llenes de admiración y por lo menos llenes de admiración, pero sean un ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque así siento que te ven tus hijos. Pues muy lindos y de verdad muchas gracias por esas palabras a ti y a ellos. Yo te iba a contestar tu pregunta con esa misma pregunta. Cuando tú me dices cuál es la clave del éxito, te iba a preguntar qué es éxito para ti, porque es algo tan relativo. El Sí, éxito es económico, es ser un pilar en la comunidad en que vives o es ser un buen padre, un ejemplo para... El éxito es algo tan difícil de medir y depende tanto de los parámetros de cada uno. Pero obviamente hay unas constantes, digamos, unas cosas que son constantes y en ese sentido me siento muy exitosa y bendecida ahí tomando tu palabra, porque creo que forjar a los hijos y forjar a la familia es uno de los grandes éxitos en la vida de uno. mira, Lilian, yo creo que, o sea, yo por lo menos de preguntas no tengo más, me siento, reitero lo que dije al principio. Yo empecé este proyecto con gente enfocada en negocio. Después entrevisté ciertas personas, líderes de fundaciones, emprendedoras sociales, Ujú. diversa gente. Fui ampliando como el espectro de la gente que hablo y ahorita mi objetivo es
hablar con gente que inspire, hablar con gente que inspire a los demás, gente que haya sido exitosa, como dices tú, en diversos aspectos de la vida. Yo te considero a ti exitosa e inspiradora, por eso te Gracias. invité aquí. El libro Mariposa Azul Cobalto es, yo no soy, yo me leo, ponle 5 o 6 libros al año, tampoco que sea así que leo todos los días, pero mi esposa Valerie me decía, suéltalo ya. Me pareció espectacular. Me fui a un crucero, me lo leí en 2 días. Qué bueno, tiene que Eh, leerlo. y aparte, y entonces ahí mismo le escribí a ti y dije, mira, necesito que por favor me hagas la conexión con tu mamá porque me encantaría charlar con ella. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que este espacio, reitero, le sirva a gente para que se inspire de su historia y muchísimas gracias por tu tiempo. No, y a ti, por el tuyo y por las preguntas que me has puesto a pensar y por la difusión que podamos darle al libro, porque Claro, como te dije antes, esto es un hijo que salió a volar como una mariposa y entre más casas llegue, pues mejor. chévere. Pero gracias.